Bueno, en esta semana tenemos un ejercicio relacionado con la elaboración de un instrumento para el estudio del clima laboral. Eso es lo que ustedes van a tener que realizar. Bueno, un poco este video pretende explicar de qué se trata ese ejercicio para que tengan el panorama claro de qué es lo que yo estoy esperando a partir de las 3 semanas anteriores que hemos venido estudiando algunos conceptos, analizando los tipos de preguntas que podrían ser incluidos en los diferentes instrumentos de estudio, las diferentes definiciones, características, etcétera. Entonces, ahora vamos a pasar a la práctica. Vamos a hacer una práctica relacionada con que ustedes elaboren un instrumento corto para el estudio del clima laboral. Ese instrumento que van a diseñar puede ir orientado a cualquiera de estas tres opciones que les estoy brindando. Hemos estudiado otras alternativas, pero vamos a centrarnos en esto, que es lo que realmente yo necesito que ustedes puedan eh, diseñar con propiedad en sus organizaciones para poder llevar a cabo un estudio de clima laboral. Tiene que ver con la encuesta o con el grupo focal o con la entrevista. Cualquiera de esas tres opciones pueden ustedes llevar a cabo para elaborar un instrumento que, como les digo, sea de aplicación en su organización. Ustedes eligen, ya sea el que más les atrae, ya sea del que tienen mayor conocimiento, sea uno que piensan aplicar próximamente en su organización. En fin, lo dejo a discreción de ustedes. ¿Cuál de esos instrumentos quieren ustedes diseñar? Por supuesto que se pueden ayudar de muchas opciones, pero realmente lo que yo quiero es que sea un trabajo de ustedes, no sea algo tomado de un libro, referenciado de otro estudio, en fin, sino que ustedes saquen el ratito, se sienten a analizar todo lo que hemos visto y puedan diseñar su propio instrumento de consulta para el estudio del clima laboral. Ahora bien, no pretendo que sea un trabajo muy extenso, porque estamos hablando de un curso de 4 semanas, estamos hablando ahora de un proyectito de una semana, realmente no tiene que ser algo sumamente extenso, pero sí muy bien hecho, ¿de acuerdo? Eso sí, quiero que quede muy claro, podemos hacer algo breve, pero muy bien hecho. Entonces, de eso se trata este proyecto de la última semana de curso. Para ello, entonces yo espero que ustedes realicen un objetivo para ese instrumento. Recuerden siempre hacer las cosas de manera muy formal. Si yo voy a elaborar, ejemplo, una encuesta, yo voy a tener un objetivo para esa encuesta. Y entonces ese objetivo va a guiar mi trabajo a partir de todo lo que yo voy a ir haciendo para que la encuesta realmente me dé a mí la información necesaria para este estudio. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es definir el objetivo de mi encuesta. Vamos a tomar como ejemplo la encuesta. Lo segundo que vamos a hacer es estructurar esa encuesta. Esa encuesta la vamos a estructurar de manera que a mí me abarque todos los aspectos que yo considero necesarios para que esta encuesta sea de fácil uso, de fácil tabulación, me dé información a mí realmente objetiva, que no se me quede ningún dato por fuera. Realmente voy a establecer cuál va a ser esa estructura, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, bueno, le voy a incluir una introducción, luego voy a incluir una breve explicación de lo que tiene de contenido esa encuesta. Podría aprovechar para exponer la escala de calificación, de valoración de los diferentes componentes de la encuesta. Puedo hacerlo. Luego voy a presentar las preguntas, voy a incorporar una escala que va a estar compuesta por estos valores y finalmente voy a hacer un agradecimiento. Bueno, esos pueden ser parte de los aspectos que yo incluya dentro de esa estructuración que yo quiero que expliquen al inicio del proyectito, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a incluir después? El contenido. Ya vamos a hacer, primero lo explican, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes que va a contener ese documento? Y luego hacen el documento de propuesta. O sea, la propuesta, en este caso de encuesta, puede ser grupo focal, puede ser entrevista.
Entonces, van a incluir la propuesta, ya el documento diseñado, ya para empezar a aplicarlo. Entonces, ustedes van a hacer la encuesta, me la van a presentar como si la van a pasar a sus colegas o a sus colaboradores en el lugar de trabajo, ¿de acuerdo? De eso se trata el ejercicio, de hacer ya un documentito terminado, un documento ya para que se pueda aplicar. Entonces, por eso les decía la semana anterior, hay que revisar, valorar, analizar cada uno de los componentes de la encuesta, ¿de acuerdo? De las preguntas, de las afirmaciones que vamos a incluir ahí dependiendo de cómo la quieran diseñar. Vamos a incorporar la población a estudiar. Ahí me van a indicar, por favor, a quienes la piensan aplicar. Si van a hacerlo, esa conceptualización, ese diseño, lo van a hacer pensando en toda la organización o pensando en su unidad o pensando en algunas direcciones problemáticas que tenemos en la organización. En fin, cuál va a ser la población y cómo está compuesta, un poquito para tener esos datos también y saber poder hacer yo esa valoración cuando lea sus propuestas de cómo estará eso con respecto a la conceptualización de las preguntas. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Bueno, esto lo entiende cualquier población o no. Ah, bueno, mira, es que nada más va dirigida a niveles directivos, entonces el lenguaje es un poquito más elevado. Está bien, pero si no es así, entonces tenemos que bajarle un poco el tono si va para todos los niveles de la organización. En fin, un poco ese tipo de valoraciones con respecto a la población y la metodología de aplicación. ¿Cómo piensan ustedes aplicarlo? ¿En línea? Personalmente? ¿Por grupos pequeños? ¿O van a distribuirlo en cada unidad a nivel general? Quiero que me cuenten un poquito cuál es la metodología que van a utilizar, porque es importante aquí saber que no solamente el instrumento es importante, sino cómo lo van a aplicar, cuál es el procedimiento que van a llevar a cabo, cuál va a ser su metodología para que las personas comprendan de qué se trata, para que entiendan la dinámica de la encuesta en este caso, para que se sientan con suficiente confianza. Eh, Algo muy importante, yo siempre les recomiendo, pero es solamente una recomendación, que el instrumento, en el caso de la encuesta, sea anónimo, porque eso nos permite obtener la información con toda transparencia, sin tener el temor de que me van a descubrir, van a saber que fui yo y qué problema, ¿verdad? Entonces, eh, así quitamos ese estrés y podemos obtener información mucho más objetiva. De manera que les recomiendo una vez más hacer un instrumento que sea anónimo. Muchas veces me dicen, ah, sí quiero saber si son hombres, si son mujeres, las edades, los puestos, los niveles. Entonces yo les digo, nada más pregúntense una cosa, ¿eso para qué lo van a utilizar? ¿Eso cómo les va a agregar valor al tema de la evaluación del clima laboral? Si agrega valor, si sirve para tomar decisiones, si lo puedo incorporar de manera relevante en mi plan de mejora, adelante, adelante. Entonces sacrificamos un poco la objetividad por ese cierto temor que algunas personas, no todas, pueden manejar en razón de lo que me puede aportar el saber si son hombres o mujeres, si son desde hace 10 años colaboradores o desde hace 5 años o desde hace 2 años o si están en puestos de jefatura o son técnicos o son de apoyo. Eso me va a compensar a mí. Esa parte de sinceridad que yo ando buscando en las respuestas. Bueno, hagamos esa valoración para realmente estar seguros de que si incluimos datos que pueden de alguna manera identificar a la población, pues se justifique que así lo haga. En el caso de que no sea así, yo les recomiendo, perdón, no hacerlo, porque para mí lo más importante de esta generación de datos es que sean objetivos, sean confiables, que sean transparentes las respuestas de las personas. Entonces, eh, en la única manera que yo lo he podido constatar ha sido con el anonimato de los instrumentos. Entonces, les doy esa recomendación, pero es solo una recomendación, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente lo que yo necesito. Ahora bien, les voy a comentar un aspecto que sé que se estarán preguntando, ¿cuántas dimensiones y cuántas preguntas? Eso es algo que he hablado con muchos de ustedes muchas veces.
pero lo voy a retomar para que ustedes tengan mayor claridad en el ejercicio. Si estamos hablando de una encuesta, estaríamos hablando de la cantidad de dimensiones y de preguntas que ustedes gusten. Eso es una cuestión que no hay una receta. Yo no les podría decir si hacen más de 10 dimensiones, el trabajo es nulo. No, o sea, en esto no, esto es un estudio de tipo cualitativo, es una investigación cualitativa y en eso ustedes saben que no hay datos ni buenos ni malos, ni verdades absolutas, ¿verdad? Porque no estamos hablando de datos duros, sino de cuestiones que tienen que ver mucho con la percepción. Esto sino absolutamente con la percepción. Eso me quiere decir a mí que el tema es muy subjetivo. Entonces, también lo es el estudio mismo. O sea, yo no les puedo decir una fórmula para sacar la cantidad de preguntas adecuada o para sacar la cantidad de dimensiones, etcétera. Lo que sí les puedo recomendar es hacer un instrumento corto, que las personas no se agoten de estarlo completando y no terminen completándolo por inercia, porque eso no es lo que queremos. Entonces, yo les recomiendo eh, analizar muy bien, y por eso me voy a la semana 1 de este curso que tenía que ver con el diagnóstico, ¿verdad? Analizar muy bien qué es lo que realmente se requiere en la organización. Entonces yo, con base en los insumos que obtuve, bueno, decir cuáles dimensiones son estrictamente necesario estudiar, cuáles, ¿verdad? ¿Cuáles son? Eh, entonces yo les digo, ojalá no sean más de 5, por ejemplo. Si ustedes se ponen a pensar en 5 dimensiones y ponemos unas 5 preguntas por dimensión, ya estamos hablando de 25 preguntas. Entonces, estamos pasándonos un poquito de esas 20 preguntas que idealmente la persona contesta sin que se aburra o sin que entre ya en una inercia de respuesta. Entonces, no quiere decir que si hacemos 30 preguntas el instrumento está malo, no, jamás, ¿verdad? Más dependiendo, por eso es muy necesario establecer el objetivo, más dependiendo de la población que lo va a completar, de las condiciones en las que se encuentra la organización, de cómo está el diagnóstico. Yo puedo extenderme hasta 60, 80 preguntas, dependiendo de muchos factores, ¿verdad? Entonces, ustedes conocen su realidad, ustedes, aunque no lo vayan a aplicar, idealicen su escenario laboral, su realidad laboral, para que puedan tener un parámetro con el cual poder enmarcar el diseño de su encuesta a ese lugar de trabajo. Entonces, que ustedes digan, no, aquí la gente, no, yo tengo que aplicar 15 preguntas porque si no aquí nadie las va a completar, porque esta gente vive corriendo, haciendo muchas cosas, no tienen tiempo y no van a sacar más de 10 minutos para llenar esto. Cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Entonces, que para la toma de decisiones es importantísimo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el diseño, el diagnóstico de este tema de clima laboral tiene que ver con todas esas variables para que yo las considere, para que las tome en cuenta, para tomar la decisión incluso de hacer una encuesta, como lo que ustedes van a hacer en esta parte del curso. Así que queda abierto el tema. Podemos ser muy creativos, les pido ser muy cuidadosos, no hacerlo a la carrera, sacar su tiempito, revisar, pedirle ojalá a algún compañero del curso que se lo revise, eso sería lo ideal, ¿verdad? Que compartan. Entonces, sería buenísimo para que la encuesta vaya lo más depurada posible, ¿de acuerdo? Y por supuesto que estaré ahí para las dudas, consultas que vayan a presentarse durante el camino. Desde luego que sí, porque lo más importante es que aprendan, que tengan la experiencia y que puedan elaborar algo que realmente en algún momento por lo menos les sirva de guía para elaborar algún proceso de este tipo.